Perdón, acá estoy. Dale, profe, arrancamos nosotros con Bolivia al final. Bolivia. ¿Por qué eligieron Bolivia? En realidad lo eligió Juan y después Eh, leímos y estaba copado. Muy bien. Muchas similitudes con Argentina. Bueno, vamos a ver. Dame un Bueno, segundo ahí, en esa y dale, me... dale, Listo. tranqui. Bueno, vamos a hacer un recorrido sobre la crisis actual de Bolivia. Arrancamos con el contexto, después vamos a ir con tres modelos que soportan la situación. Bueno, un paseo por el ISLM-BP, el análisis de la variable macro, curva de Phillips, el trilema y en la conclusión algunas medidas que podría ir adoptando Bolivia para salir de la crisis. Como contexto principal tenemos un crecimiento estancado que se ve agravado principalmente por la caída en las expo de hidrocarburos, agro y servicios y por los efectos climáticos del Niño y la Niña. El empleo precario, que es cada vez peor porque la población económicamente activa disminuye y hay más informalidad y subempleo, y el ingreso real que cae en picada. Tenemos también una inflación acelerada que ya en el 2024 era el 10% y en este año es ya alcanza más del 20%, principalmente por la indexación con el dólar paralelo. Después tenemos déficit fiscal que ya ocupa más del 10% del PBI, financiado principalmente por el Banco Central Boliviano, y una deuda local que arranca del 95% para arriba del PBI. Después tenemos reservas en mínimos históricos y la brecha cambiaria que llega al doble. Esto hace que escaseen las importaciones. Y bueno, y el sistema financiero frágil, con depósitos que caen en términos reales y bueno, la rentabilidad atada al negocio cambiario únicamente. Seguimos con los modelos, con Juan. bueno, para analizar la situación macroeconómica, nos apoyamos en estos tres modelos de Sargent y Wallace, aritmética monetarista desagradable, el de Krugman, de un modelo de crisis y balanza de pagos, y Corden y Neri, de la enfermedad holandesa. Empezamos con el modelo Sargent y Wallace, que lo que plantea es que la política monetaria por sí sola no puede controlar la inflación si hay una política fiscal inconsistente. Si el Estado tiene déficits crónicos y no los corrige, o generando más ingresos o gastando menos, esto tarde o temprano hace que el Banco Central tenga que intervenir y financiar al gobierno. Entonces, lo que se plantea es que la política monetaria por sí sola solo puede retrasar la inflación, pero no evitarla, y al final la emisión se traduce en precios más altos. A gran escala, viendo la ecuación, vemos que la deuda pública se financia de tres maneras: o con impuestos presentes, o con superávit futuro, o con emisión monetaria, que es lo que genera esta inflación. Llevado el caso de Bolivia, como mencionaba Sofi, desde 2018, que tiene déficits fiscales persistentes, rondando el 9% del PBI. Hoy por hoy tiene una deuda pública del 95% del PBI y sus reservas internacionales están casi agotadas en menos de 3.000 millones y casi todas son reservas de oro, ya no tiene casi dólares. Esto se está trasladando a que haya una inflación disparada en los últimos 2 años y que sigue en ascenso. En resumen, lo que vemos es que Bolivia está reproduciendo lo que plantea el modelo de Sargent y Wallace, viendo que una política fiscal insostenible se termina trasladando a inflación por monetizar el déficit. Después pasamos al modelo de Krugman, que ahí pasó, que este modelo lo que intenta hacer es explicar por qué en la época países con tipo de cambio fijo sufrían crisis cambiarias recurrentes. La idea principal es plantear que los ataques especulativos a la moneda no surgen de manera repentina, sino que son consecuencia de desequilibrios fiscales y monetarios que se van acumulando con el tiempo. Cuando hay un régimen de tipo cambiario fijo, el Banco Central generalmente usa sus reservas para sostener la paridad, y si hay una situación de déficit prolongada y el gobierno la financia mediante emisión de dinero, las reservas se van agotando. Cuando los agentes perciben que ya la paridad no es sostenible, se van desprendiendo de la moneda local y se refugian en la divisa fuerte, que puede ser el dólar, o hoy por hoy también las criptomonedas. Estos movimientos colectivos
cada vez hacen más presión y hacen que haya una devaluación que sea inevitable. Aplicado al caso boliviano, se ve la lógica de este modelo. Bolivia mantiene desde mediados de los 2000 un tipo de cambio fijo de 6,96 bolivianos por dólar, que es usado como un ancla nominal. Tiene déficits fiscales permanentes, presionando las cuentas externas. Las reservas internacionales ya están en niveles muy bajos, de menos de 3.000 millones, que pasaron desde 15.000 millones a este nivel. Y ya está apareciendo el mercado de divisas paralelo, donde el dólar ya está casi duplicando a la cotización oficial. Acá vemos que la confianza se erosionó y ya las familias se están desprendiendo de la moneda local y buscan refugiarse en otros activos. En este modelo, Bolivia se estaría situando en la fase crítica, donde ya las reservas internacionales cayeron a niveles donde los agentes no creen que sea sostenible el tipo de cambio y se ve el ataque especulativo en el mercado de cambio paralelo. Y por último, tenemos el modelo de Corden-Ineri, que es más conocido como la enfermedad holandesa. Esto lo que explica es cuando un sector exportador tiene un boom, ese auge genera divisas y crecimiento al corto plazo, pero también tiene efectos negativos sobre el resto de la economía. Por un lado está el efecto gasto. Gracias a la entrada masiva de estas divisas, las familias y el gobierno gastan más en bienes no transables, encareciendo el precio de los bienes locales. Esto hace que se encarezcan todos los bienes y se pierda competitividad con el exterior. Y por otro lado tenemos el efecto resignación. La capital y el trabajo se trasladan hacia el sector en auge y debilitan otros sectores, como lo son la industria y la agricultura en el país de Bolivia. Entonces, llevado a Bolivia, este modelo también creemos que se refleja claramente. Vemos que el país tuvo entre 2006 y 2014 un boom de hidrocarburos y minerales, y vemos que los ingresos del gas financiaron el gasto público, infraestructura y programas sociales, pero como consecuencia, cuando se redujo la entrada de esos capitales, no se redujo consecuentemente el gasto público, ni se pudo recaudar lo mismo. Entonces, lo que dejó fue al país con una estructura frágil y sin fuentes alternativas de divisas. Y vemos que, en resumen, la enfermedad holandesa boliviana dejó mayor dependencia fiscal y externa a los hidrocarburos, al país muy vulnerable frente a shocks internacionales y un aparato productivo con baja diversificación. Bueno, ahora vamos a presentar las consecuencias de la política monetaria y fiscal mediante el modelo teórico ISLM. Bueno, partimos de 3 restricciones: la balanza comercial deficitaria, el tipo de cambio fijo en 6,96 pesos por dólar y las reservas líquidas en mínimos históricos. Bueno, arrancamos con la fiscal monetaria, la fiscal expansiva, digo, con un aumento del gasto mediante aumento de gasto social y transferencias. Esto genera un exceso de demanda en el mercado de bienes y servicios y eleva la curva de demanda hacia arriba. En este punto los oferentes bueno, ofrecen más, así que hay un nuevo nivel de ingreso y la curva IS también se desplaza hacia la derecha, entonces tenemos mayor ingreso al mismo nivel de tasa. Como hay mayor nivel de ingreso y de producto, los agentes demandan más dinero en el mercado de bienes de dinero. Así que bueno, el nuevo equilibrio es es en este punto con una mayor tasa de interés. A mayor tasa de interés se desincentiva la inversión o se encarece el crédito, produciendo el efecto crowding out. Así que el equilibrio final es en el punto de 1 con un nivel de ingreso mayor al inicial, pero con una tasa de interés también más alta. Como consecuencia tenemos mayor ingreso, es decir, que aumenta la base imponible, pero el gasto es mayor a la recaudación, así que hay déficit fiscal. Después tenemos mayor ingreso disponible, es decir, mayor consumo, por lo tanto mayor presión sobre los precios. Después tenemos la política monetaria expansiva. El Banco Central Boliviano lo hace mediante la reducción de encajes o aumento de redescuentos al Tesoro. Bueno, amplía la base monetaria y encontramos un nuevo equilibrio transitorio en este punto ya está marcado, con un nivel de tasa más bajo y con el mismo nivel de producto. En este sentido, como las tasas de interés más bajas, se incentiva la inversión, esto genera un nuevo equilibrio en el mercado de bienes y servicios, y un punto como el E2 en el ISLM con mayor producto y unas tasas más altas.
Nuevamente, es más baja, digo. Nuevamente tenemos mayor ingreso disponible, mayor consumo por la propensión marginal a consumir alta de un país subdesarrollado como Bolivia, y por lo tanto tenemos mayor presión sobre los precios. Pero bueno, mayor producto y menor tasa. Lo que pasa es que cuando introducimos la economía abierta con un tipo de cambio fijo, el escenario no es tan positivo. Y bueno, el efecto de la monetización del déficit encuentra un nuevo equilibrio perdón, donde la tasa doméstica es inferior a la foránea, entonces los agentes van a encontrar como más atractivos a los activos extranjeros, por lo tanto van a demandar mayor divisa y esto produce una salida de capitales, presiona el tipo de cambio y el Banco Central, como lo tiene fijado, tiene que salir a vender reservas que ya se encuentran en los mínimos históricos. Entonces, esto produce que al vender dólares quite los pesos del mercado, con lo cual la LM vuelve a su punto inicial y el exceso de demanda de dinero va a perdurar hasta que la doméstica iguale nuevamente a la foránea, la tasa de interés hablo. Y bueno, y en el mediano plazo, entonces tenemos que, mediante las sucesivas emisiones, la LM va a ser cada vez más contractiva, el producto se va a contraer cada vez más y bueno, la combinación de la política fiscal y monetaria bajo el tipo de cambio fijo lleva a mayores niveles de déficit, menor cantidad de reservas y menor producto en el mediano plazo. Además, la venta de reservas, además de revertir la expansión inicial, crea un efecto en la demanda especulativa que hace que se presione mucho más el tipo de cambio. Y como vemos en el gráfico de la brecha se va ampliando cada vez más debido a esta demanda especulativa. Entonces, bueno, como consecuencia tenemos de estas dos políticas, tenemos que el Banco Central se queda sin reservas, los precios internos se comienzan a indexar al tipo de cambio paralelo, con lo cual aumenta la inflación. Como aumenta la inflación, el salario real cae y esto genera mayor recesión y bueno, y lo más importante, que la política monetaria queda atada de mano frente a la fiscal. Bueno, acá con los datos más recientes de los últimos 6 años, vemos que hasta 2023 lo que se ve es que Bolivia mantuvo una inflación bastante baja y estable, que fue sostenida con las reservas. Desde 2024 se empieza a notar el cambio brusco y la inflación interanual superó el 10% y ya en 2025 viene superando ampliamente el 20%. Esto lo que está mostrando es un proceso de aceleración explosiva que es típico de cuando se empieza a romper un anclaje previo y la presión monetaria acumulada se traslada de golpe a los precios. Acá podemos asociar esta situación al modelo Sargent-Wallace, que durante años Bolivia viene sosteniendo déficits fiscales persistentes que fueron financiados con deuda interna y, transferencias de empresas públicas y reservas internacionales. Esto lo que hizo fue contener la inflación durante años, pero lo que se ve es que se puede postergar, pero no se soluciona el problema de fondo. Cuando se perdió los ingresos por hidrocarburos, no se compensó y el resultado muestra un déficit estructural que terminó forzando al Tesoro a financiar al país mediante emisión. Los datos actuales entonces confirman la lógica del modelo, la inflación no desaparece, solo se posterga, y la experiencia boliviana muestra que la política monetaria por sí sola no puede sostener la estabilidad de precios si es acompañada por una política fiscal no sostenible. Bueno, analicemos ahora un poquito las cuentas del Tesoro y del Banco Central, mirando un poquito la composición del gasto expresada en porcentaje de PBI. Vemos cómo lo que básicamente sucedió es que aumentó un poco el gasto corriente, el gasto fiscal, disminuyó un poco el gasto de obra pública, que es la parte gris, y aumentó mucho el subsidio de los combustibles que, que se dieron durante los últimos años. Acá analizamos desde 2014 en adelante porque el tipo de cambio fijo en Bolivia se implementó en el 2000 y hasta 2014 tuvo superávit fiscal y a partir del año 2014 empieza a tener déficit fiscal. Yendo a la composición del ingreso, eh, bueno, algo que quería decir algo acá de
la parte del gasto, es que el gasto en sí no varió mucho. O sea, si miramos desde que empezó a tener déficit fiscal en el 2014, en porcentaje del PBI más o menos se mantiene en el 40%. Lo que sí ocurrió es que disminuye el ingreso, disminuye el ingreso fiscal y sobre todo, viendo la columna en la parte gris, por los impuestos que vienen del sector de hidrocarburos. Y la partecita verde es porque empezó a aumentar el excedente de superávit de empresas públicas que, bueno, obviamente comercializan directamente con el Estado. Analizando un poquito el PBI desde 2018 a hoy, vemos cómo se mantiene constante, pero medido a tipo de cambio oficial. Tiene una leve disminución el año de pandemia, después vuelve a subir, pero básicamente está ahí más o menos los 300.000 bolivianos. Pero a destacar que esto está medido en tipo de cambio oficial de 7 bolivianos más o menos por dólar. Si lo medimos en un tipo de cambio paralelo en los últimos 2 años, donde se mantuvo más o menos entre los 12 a 15 eh, bolivianos por dólar, el PBI de Bolivia está más o menos reducido a la mitad, es decir, de 43.000 millones de dólares a 23.000 millones de dólares. Y mirando abajo en el gráfico, vemos cómo el déficit fiscal varía entre más o menos un 7-8% hasta un 13-15% dependiendo del año. Bueno, acá vemos cómo en proporción se financia el tesoro, digamos, el tesoro fue aumentando la deuda pública, disminuyendo la deuda privada y sobre todo disminuyendo la deuda externa, digamos, es decir, hoy por hoy tiene mayor deuda pública y mayor deuda pública con privados de Bolivia y no con privados externos. Viendo hacia la fuente de financiamiento, en las columnas acá en verde, vemos cómo la deuda externa fue disminuyendo y aumenta en el color clarito la deuda del Banco Central, que bueno, fue una emisión bastante importante en el 2020 por la pandemia, y bueno, las columnas del año 2023-2024 también son elevadas, y también tiene una participación importante los fondos de pensión. Obviamente esto es a cuesta de emitir bonos que pasan al Banco Central o al fondo de pensiones y bueno, el famoso papelito, digamos. Yendo hacia la composición del activo del Banco Central Boliviano, obviamente aumentó, pero aumentó porque tenemos aumento de crédito del sector público no financiero, del Banco Central al Tesoro, y como mencionamos anteriormente, disminuyen las reservas internacionales expresadas directamente en moneda dura, digamos, es decir, en dólares. Si miramos el pasivo, aumenta la base monetaria, aumenta la circulación monetaria, que es lo que vemos en rojo, y también aumentan operaciones de mercado abierto y obligaciones con el sector financiero, donde son mecanismos para controlar la liquidez vía Banco Central a organismos públicos y o privados. Mirando un poquito la balanza comercial, importaciones y exportaciones de los últimos 2 años, Bolivia más o menos en promedio tiene un déficit de 300 millones de dólares por mes, que bueno, obviamente se traduce a salida de reservas, digamos, de la balanza de pagos del país, la balanza comercial. Acá, acá vemos cómo la monetización de la deuda pública obviamente es financiada, el Banco Central de Bolivia financia al Tesoro para poder cubrir ese déficit fiscal. El punto de inflexión es generalmente en todos los temas que estamos planteando es desde 2014 en adelante. Ahí lo que vemos es ese déficit que está entre un 74 y 75% en relación al crédito del sector público, en relación al activo del Banco Central. Se triplicó en lo que era de 2014 para atrás, que rondaba un 20%, ¿sí? Em, También lo mismo, o no lo mismo, pero podemos hacer alusión a lo que es la variación y el crecimiento de las bases monetarias.
Ahí vemos una brecha importante en los crecimientos, principalmente en el M1. O sea, el M1 vemos que esa base monetaria crece en un 20%, mientras que el resto crece entre un 10 y un 16%. Esto, ¿cuál es la conclusión o cuál es la justificación de este movimiento? Es la situación de inflación, la situación del tipo de cambio fijo y el tipo de cambio paralelo existiendo esa brecha, la gran volatilidad y la desconfianza. Por eso por ahí Leo hoy al principio dijo, en algunos puntos era muy parecido a Argentina, porque o sea, todos se tiraban a estar líquido, es mejor estar líquido, ya sea en efectivo, en moneda o en disponibilidades bancarias, y de esa forma se justifica el crecimiento de esa base monetaria. De hecho, hay un gráfico que no lo incluimos acá en esta diapositiva, sino que en el trabajo integral está, en donde muestra que el crecimiento de las bases monetarias rondan en el fines del 2024 en 71.000 millones, mientras que el crecimiento de la caja del sistema financiero, que sería como la reserva o la garantía que tienen los bancos contra el Banco Central, solo crece un 8,5 mil millones. Esa brecha o sea, es como significa la cantidad de, de circularización de dinero o de base monetaria que hay, digamos. También esto podemos verlo en las reservas internacionales, que como se dijo anteriormente, empezaron a bajar. Desde el 2020 en adelante están en pique, digamos, y el último dato que considerable o fuente confiable que conseguimos fue de 2024, es donde están, o sea, no alcanzan el 23, solo alcanzan el 23% exigido por el ARA, que es un ratio del FMI. Así que en base a esto, lo que hizo el central es emitir bonos, emitir títulos valores que se encuentran o dolarizados o indexados por inflación, y salió a colocar deuda para poder obtener o intentar crecer en reservas internacionales y también hacer compras de oro. Otro de los puntos que quisimos mostrar en este trabajo es la teoría de la curva de Philip, que la dimos en clase. La curva de Philip, como tradicional que es, desde el 2020 en adelante no se aplica, o sea, se aplica para atrás en lo que es Bolivia, que la tradicional dice que la relación inversa entre inflación y desempleo. En los últimos años en Bolivia crece la inflación, o sea, en el 2024 hay un 20% anual de inflación, mientras que el desempleo no es que baja, sino que aumenta el desempleo, y también eso se contrarrestra, porque en realidad el desempleo ronda entre una tasa del 7 y del 8%, pero eso se complementa con la gran cantidad de empleo informal o de mala calidad. Entonces, se da como la curva de Philip inversa o modificada, digamos, que es la línea roja, que es la que quisimos mostrar. Este gráfico lo hicimos nosotros, digamos, porque no encontramos como uno completo, por eso no tiene la información abajo. Bueno, analizando un poquito el trilema de la política monetaria que vimos en clase, en el caso de Bolivia, que opta por el tipo de cambio fijo desde el año 2000, y lo otro que también hace es el Banco Central financia al Tesoro a través de la política monetaria, obviamente a cuesta de imprimir, de generar emisión monetaria, lo cual obviamente hace que se sacrifique la parte del libre movimiento de capitales, que consecuentemente va a llevar a la generación, digamos, un tipo de cambio paralelo, que fue lo que se evidenció, digamos, en los últimos 3 años, sobre todo desde el mediado del 2024 a hoy. Como ideas para la macroeconomía boliviana que pensamos grupalmente, tenemos la de implementar una disciplina fiscal, reducir el gasto. Nos parece interesante el tema del subsidio al combustible, que incurre más o menos en un 2 o un 3% del gasto, en proporción del función de la barrita que habíamos analizado de gasto, más o menos un 2 o un 3% era del subsidio de combustible. Y
también lo que otros pensamos es el tema de la reforma tributaria, digamos, ya que Bolivia tiene un aumento de empleo, pero un aumento de empleo informal, que obviamente no se traduce en aumento de base imponible, digamos. Después, en lo que es reservas internacionales, tenemos reconstruir bueno, las reservas, promoviendo las exportaciones competitivas y diversificadas, revisar los contratos de exportación y, bueno, principalmente acudir al FMI para obtener la liquidez inmediata que necesita Bolivia, mayor credibilidad y, bueno, también el apoyo técnico. Utilización cambiaria, permitir el ajuste ordenado al tipo de cambio para reducir la brecha que hoy existe. Hoy existe una brecha enorme entre el tipo de cambio que viene hace bastante fijo, que viene hace bastantes años, y el informal. Entonces, o ponerlo totalmente libre, o que no sería prudente, o poner una banda y recuperar la competitividad externa también sin hacerlo de forma abrupta. Bueno, y los últimos dos puntos que pensamos para mejorar un poco la situación macroeconómica es mejorar la imagen y credibilidad de las instituciones y que haya más transparencia. Para esto creemos que el Banco Central debería ser más independiente y que se transparenten las cuentas públicas y de a poco empezar a construir esa credibilidad. Y el último punto va un poco de mano con la ayuda contra la informalidad, que sería políticas laborales inclusivas que intenten promover la formalización del empleo, que puede ser mediante créditos o impulsar inclusión económica reduciendo los impuestos en este sector. Y ahora sí, la última. Ahora sí. Estamos mal, pero Bien, clasificamos el repechaje. bien ahí. Bueno, súper completo. Vos, Juan Bautista, sos economista, ¿no? Soy economista, sí. Se nota. Y Jimena Sofía, ¿vos también? No, no, yo no. ¿No? No, No, ese, soy licenciada de administración, pero me encanta, me bueno, encanta. la aplicación ahí Carrera con frustrada. papel y todo me daba la sensación que te estabas moviendo en un ámbito familiar. Bueno, no me extiendo porque falta poco y quedan dos grupos, pero muy bien. Listo. Dale, profe, gracias. Gracias. Gracias.